Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Konata no quiere ser la protagonista femenina. Autor Starfall Empyrean. Ser portador del sistema siempre tiene un precio, especialmente cuando te convierte en chica. Konata, que alguna vez fue un joven alegre con un futuro brillante, ahora se encuentra reencarnado como una chica de cabello azul atrapada en una red de tramas cliché, intereses amorosos obsesivos y un sistema que parece más interesado en el drama que en la supervivencia. Mientras otros transmigradores se dedican a construir arenes y romper historias, Konata solo intenta esquivar confesiones y evitar ser el interés amoroso de alguien. Muchas gracias. Entonces llega el cruel giro. Misión principal. Enamora al protagonista y asegura tu lugar como protagonista femenina. Konata. ¿Puedo desinstalar este DLC? Sistema. No. Así comienza una historia de rebelión, romance a regañadientes y el lento descenso al caos. 74. Capítulo 73. Jugando con el tiempo prestado. Por muy buenas que sonaran las estrategias de Konata sobre el papel, Todoroki sabía que si seguían sus planes al pie de la letra, ambos serían eliminados sin la menor duda. Aún así, tras una semana de prácticas laborales juntos, Todoroki se había acostumbrado a sus ocasionales lapsos de memoria. El truco era sencillo: ignorarla. Al final, se recuperaba sola. El tañido seco de la campana de salida resonó en el campo de pruebas, señalando el inicio oficial del partido. Konata, dijo Todoroki, corriendo hacia adelante sin apartar la vista del frente. Para prepararme para la llegada de Aizawa-sensei, necesito que... ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Su voz provenía de justo al lado. Cuando giró la cabeza, casi se tropieza. Allí estaba ella, la pequeña criatura de pelo azul, corriendo verticalmente a lo largo de la pared como si la gravedad se hubiera tomado el día libre, igualando fácilmente su velocidad. ¿Puedes correr como una persona normal?, murmuró con voz monótona. Konata lo ignoró, saltó hacia adelante y aterrizó justo en su camino. Se apartó unos mechones de pelo de la cara, con los ojos brillantes de emoción. Todoroki. Se me acaba de ocurrir un plan infalible que nos permitirá superar esta prueba. ¿Quieres intentarlo? ¿Infalible? Todoroki aminoró el paso y exhaló bruscamente mientras la recorría con la mirada. Chispas de electricidad danzaban alrededor de su cuerpo, formando arcos en sus brazos y hombros. Esta forma, ya la había oído mencionar antes. La llamaban Misaka Mikoto, la Railgun, una de las 7 espers más poderosas de algo que ella llamaba Ciudad Academia. Rango 3, si no recordaba mal. Había buscado por toda la internet información sobre esta Ciudad Academia, pero no encontró nada. Lo cual solo confirmó lo que había sospechado desde el principio. Esto era solo otra de sus fantasías inventadas, convertidas en realidad por su peculiaridad. En cierto modo, pensó, su habilidad no era tan diferente de la creación de Yaoyorozu, solo que en lugar de crear objetos del mundo real, podía manifestar cosas que solo existían en su imaginación. La realidad y la fantasía se confundían. Todoroki dudaba que cualquier plan que ella estuviera a punto de sugerir funcionara. Las probabilidades de que surgiera otra idea que le aniquilara las neuronas eran altas. Pero dado el potencial casi ilimitado de su peculiaridad, valía la pena al menos escucharla. Los dos se adentraron en un callejón estrecho, quedando brevemente ocultos a la vista, y Konata levantó un dedo con una sonrisa confiada. Tengo un movimiento espectacular. ¿Y? Es un ataque de área que cubre todo el mapa, declaró con orgullo. Si lo lanzo desde aquí, puedo eliminar a Aizawa-sensei desde el otro lado del campo. Mientras no me vea primero, ganamos. Su rostro irradiaba confianza. Con esta forma, prácticamente he dominado el control de los rayos. Esta vez no me electrocutaré por accidente. Todoroki parpadeó lentamente. Así que ya te has electrocutado antes.
Mientras tanto, en una azotea cercana al punto de escape designado, Aizawa ya se había colocado las gafas protectoras. Técnicamente, lo más inteligente habría sido buscarlos activamente. Pero con una alumna como Izumi, una alumna que nunca seguía las reglas, Aizawa decidió que era más seguro esperar y dejar que ellos vinieran a él. Después de todo, su peculiaridad de borrado contrarrestaba por completo sus fantasías en teoría. Pero la experiencia le había enseñado a no subestimarla jamás. Así pues, haciendo guardia en la salida, ocupaba la posición elevada, una posición que, lógicamente hablando, lo hacía intocable. ¿Piensas ganar tiempo hasta el último minuto y hacer una carrera desesperada? Murmuró para sí mismo. Pasaron 7 u 8 minutos. Aún así, ni una sola señal de movimiento. Todo el campo de pruebas estaba inquietantemente silencioso, como si los dos estudiantes hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Aún así, Aizawa se mantuvo paciente, agachado al borde del tejado, imperturbable. Poniendo a prueba la paciencia con un héroe profesional, ¿eh? Sacudió ligeramente la cabeza, divertido, hasta que algo extraño llamó su atención. En algún momento, el cielo se oscureció. Lentamente, los ojos de Aizawa se entrecerraron. Inclinó la cabeza hacia arriba. Al principio, el cielo estaba completamente despejado. Pero ahora, nubes de tormenta ominosas y negras se habían acumulado, arremolinándose violentamente sobre toda la zona de pruebas. Relámpagos blanco-azulados surcaban las nubes, iluminando el campo con un brillo eléctrico intenso. ¿Manipular el clima? Sus reflejos eran fulminantes. En cuanto lo comprendió, Aizawa saltó desde la azotea. Permanecer en lo alto durante una tormenta eléctrica era un suicidio, y no iba a regalarles una victoria fácil. Cayó al suelo en cuclillas y corrió hacia el edificio más cercano para refugiarse, justo cuando estalló la tormenta. En la sala de control, reinaba un silencio atónito. Las pantallas mostraban el campo de pruebas completamente envuelto en un mar de relámpagos crepitantes de color blanco azulado, arcos de electricidad que atravesaban la arena con una precisión aterradora. Se oyeron jadeos y murmullos entre los estudiantes, apiñados hombro con hombro en la ya de por sí estrecha sala. Al fin y al cabo, con solo 2 partidos restantes, todos, aprobados o reprobados, se habían reunido para verlos. Santo cielo, eso es una locura. Kaminari fue el primero en recuperar la voz, aunque se le quebró a mitad de la frase. Su peculiaridad era la electrificación. Normalmente, sentía cierto orgullo por ello. Pero al contemplar la tormenta que arrasaba el campo, ese orgullo se desvaneció por completo. En algún rincón de su mente, se preguntaba si el apodo de Pikachu que le había puesto ese maldito duende de pelo azul le había traído alguna maldición. Ahora, sin embargo, lo único que podía hacer era observar cómo la tormenta arreciaba y empezar a cuestionar toda su existencia. A diferencia de lo que pensaban los demás, la mente de Midoriya Izuku estaba ocupada en algo completamente distinto. Si alguien tan fuerte como Konata pudo ser capturado tan fácilmente por All for One, entonces, ¿cuán aterradoramente poderoso es realmente ese hombre? ¿Podría él, con su fuerza actual, derrotar realmente a alguien así? Mientras miraba fijamente la pantalla, observando cómo la figura de la chica se enfocaba gradualmente a través de la imagen de la cámara, Midoriya apretó los puños con fuerza en silencio. ¡Perfecto! Con esto, nuestra victoria está garantizada al 100%. Tras recuperar su forma original, Konata contempló el campo devastado por la tormenta eléctrica que había desatado. El terreno, antes impoluto, ahora era irregular, quemado y plagado de cráteres. Con aire de suficiencia y rebosante de satisfacción, apretó su pequeño puño en señal de triunfo. Esto no va a funcionar. La voz provenía de detrás de ella. Mientras el grueso hielo que había usado como cobertura se derretía gradualmente, Todoroki salió a campo abierto. Su expresión cambió ligeramente al observar la devastación total a su alrededor, para luego recuperar rápidamente su serena neutralidad. En una zona como esta, un área residencial, hay demasiados lugares donde refugiarse. Si yo puedo pensar en varias maneras de evitar tu rayo, alguien tan experimentado como Aizawa Sensei sin duda también puede. Ese ataque no lo derribará. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Konata se quedó paralizada un instante, luego se giró hacia él con un puchero de indignación. Parecía una niña a la que le habían negado un capricho. Estaba demasiado ocupado levantando un muro de hielo como para evitar que me freyeras, respondió Todoroki con naturalidad. De acuerdo. Fue mi culpa entonces. Ningún problema.
Tal como Todoroki había predicho, mientras estaban ocupados hablando, Aizawa salió de una habitación sellada cercana, completamente ileso. Se dio cuenta de que los había sobreestimado. Con semejante poder destructivo, deberían haber aprovechado la tormenta para escapar por la puerta de escape. Aunque Konata no pudiera arriesgarse a moverse por el peligro de exponerse a su aniquilación, Todoroki debería haber podido actuar. En cambio, habían desperdiciado su oportunidad. Y a partir de ese momento, Aizawa no tenía intención de darles otro. Además, había otra razón para dejar de esperar pasivamente. Si seguía esperando, esa chica impredecible bien podría idear algo aún más absurdo, como aquella acrobacia de Abenrands que había hecho antes. No tardó en localizarlos. Corrían a toda velocidad por la carretera principal, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar sus movimientos, casi como si hubieran renunciado por completo a pasar desapercibidos. Te encontré. Con un movimiento de su bufanda, Aizawa saltó desde lo alto, con la mirada fija y penetrante en Todoroki, la mayor amenaza entre los dos. Pero justo en ese instante, la pequeña criatura de pelo azul que estaba abajo ladeó la cabeza con una sonrisa astuta y demasiado perspicaz. Lenta y deliberadamente, sacó las manos del bolsillo de su sudadera. Los instintos de Aizawa le gritaron. Sus ojos brillaron de color rojo al activarse su don, anulando las habilidades de ambos estudiantes en un abrir y cerrar de ojos. Pero los movimientos de Konata no cesaron. Con un movimiento rápido, le arrojó algo. Un pequeño objeto envuelto firmemente en plástico negro. Explotó en el aire. Un hedor penetrante e insoportable llenó el aire al instante. Completamente desprevenido, Aizawa respiró hondo y enseguida se arrepintió, tosiendo violentamente mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Mientras tanto, Todoroki no se detuvo ni un segundo. Cubriéndose la nariz y la boca con una mano, salió disparado a toda velocidad hacia la puerta de salida. Detrás de él, Konata trotaba con despreocupación, sonriendo mientras lo seguía, completamente satisfecha consigo misma. ¿Estás seguro de que un truco así funcionará con Aizawa-sensei? Preguntó Todoroki entre dientes, mientras seguía corriendo. Tranquilo, respondió Konata, haciendo un gesto de victoria con aire de suficiencia. Todo está saliendo según lo planeado. Claro, Aizawa-sensei usa gafas para protegerse los ojos, pero incluso los héroes cierran los ojos cuando estornudan. La ciencia siempre gana, amigo mío. Aprovechando los pocos segundos de distracción, Todoroki erigió rápidamente un muro de hielo imponente, sólido e inquebrantable, como el que había conjurado durante el festival deportivo. Al sentir que la temperatura del aire descendía bruscamente, Konata aminoró el paso y caminó tranquilamente hacia la puerta de salida, sin ninguna prisa. Y así, ambos aprobaron el examen, ganándose sus entradas para el campamento de entrenamiento de verano en el bosque. Más tarde, cuando Todoroki le preguntó por qué no lo había hecho desde el principio, Konata simplemente se encogió de hombros, con las palmas hacia arriba, su rostro reflejando una inocencia despreocupada. Por muy sincera que hubiera sido su excusa anterior, la respuesta de ella fue igual de tajante. Tras su victoria, comenzó el último y más difícil combate. Midoriya Izuku y Bakugo Katsuki contra All Might. Konata desconocía los detalles de lo ocurrido durante aquella pelea, pero una cosa estaba clara. Algo había cambiado entre los dos chicos. Su relación, antes tensa y hostil, se había suavizado ligeramente. Como mínimo, ahora podrían hablar sin que la conversación se convirtiera inmediatamente en una discusión a gritos. Por supuesto, hablar era una cosa. Trabajar en equipo era otra. La estrategia de Midoriya consistía en retirarse y asegurar la victoria mediante la huida, mientras que Bakugo, tan obstinado como siempre, insistía en un enfrentamiento directo con All Might. Sus enfoques contradictorios hicieron que su trabajo en equipo fuera prácticamente inexistente. Aún así, con All Might claramente conteniéndose lo suficiente para evitar lesiones graves, los dos chicos lograron salir ilesos, aunque ambos terminaron magullados y con moretones, pasando la noche en la oficina de Recovery Girl. Y después de eso, había cosas de las que Konata sabía que tenía que ocuparse. Tras finalizar el examen práctico, se concluyeron las pruebas de fin de semestre. Salvo contadas excepciones, casi todos habían superado la nota mínima requerida. A continuación, el profesor Aizawa anunció que todos podrían asistir al campamento de entrenamiento, aunque quienes no hubieran aprobado tendrían que recibir clases de refuerzo durante el viaje. Todoroki Shoto rechazó la invitación, alegando que tenía que visitar a su madre ese fin de semana. Konata Izumi también había planeado rechazarla, pero al final guardó silencio y no objetó. Ella no pertenecía a este mundo. Lo supo desde el principio.
Y en lo más profundo de su corazón, siempre había comprendido que algún día tendría que marcharse. Simplemente no esperaba que ese día llegara tan pronto. De hecho, tras el entrenamiento laboral, el afecto de Midoriya Izuku hacia ella ya había alcanzado el máximo de 100 puntos. El progreso de la misión principal, que se mostraba en la interfaz del sistema, había superado el 90%. Según sus propios cálculos, incluso si quisiera resistirse, le quedaba quizás un mes antes de desaparecer de este mundo. Y existían innumerables maneras de desaparecer. El sistema, siempre monótono, le había proporcionado una larga lista de opciones. Ser golpeada hasta la muerte, apuñalada hasta la muerte, envenenada, caer al vacío, básicamente, cualquier método de muerte imaginable. Como el sistema le había explicado fríamente, ella nunca debió existir en este mundo. La única razón por la que no la habían expulsado de inmediato fue la intervención del sistema. Pero ese plazo se agotaría. Para borrar su existencia por completo, la muerte era el método más sencillo y rápido, lo quisiera o no. Solo ahora comprendía realmente lo que significaba completar la misión principal. La supuesta heroína era alguien que experimentaba todos los eventos importantes junto al protagonista. Como en ese índice mágico, nadie pensaría seriamente que la monja glotona de piel blanca era la verdadera heroína, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? En fin, desde el examen de ingreso hasta ahora, pasando por el campamento de entrenamiento en el bosque, su papel sin duda la calificaría como heroína principal en cualquier anime. No sabía si alguna vez tendría la oportunidad de regresar a este mundo. Pero no quería dejar ningún remordimiento aquí. Entonces su mirada se desvió hacia Midoriya, que charlaba animadamente con Ida, y el silencio la envolvió. Desde cierto punto de vista, ella era la peor clase de persona, alguien que jugaba con los sentimientos ajenos. Pero, sinceramente, desde el principio hasta ahora, siempre lo había tratado como a un amigo cercano. Nada más que el vínculo entre hermanos. Se había obligado a olvidar ese sueño, ese que aún persistía como una cruel broma del destino. Los humanos somos criaturas olvidadizas. Incluso las heridas más profundas acaban cicatrizando. El tiempo nunca se detiene para nadie, siempre avanza sin vacilar. Se iría. Era inevitable. Pero no quería que la gente que la quería estuviera triste. Gente como Midnight, que la molestaba constantemente pero era bondadosa de corazón. O su fiel mejor amiga, Tsuyu Asui. O incluso Aizawa Sensei, con su lengua afilada pero su naturaleza protectora y feroz. Y por supuesto, estaban sus compañeros de clase de la clase 1A, Recovery Girl, All Might Y. Bueno, tal vez no el gerente de la cafetería de su antiguo trabajo de medio tiempo. Y por último, Midoriya Izuku. Quería minimizar el dolor que causaría su partida. Pero no tenía ni idea de cómo hacerlo, hasta que apareció aquel hombre y le ofreció un trato. Si la muerte era inevitable, bien podría aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Quizás incluso derrotar al obvio jefe final, All for One. Era improbable que pudiera lograrlo, pero valía la pena intentarlo. Quién sabe, tal vez lo consiguiera por algún milagro. All Might ya se obligaba a seguir adelante. Tras entregarle el One for All a Midoriya, dependía de sus últimas fuerzas para mantenerse en pie. Y eso sin contar las graves heridas que había sufrido en su batalla contra All for One. Aunque creía haber matado al villano en ese combate, la verdad era que All for One había sobrevivido. Si All for One regresa, ¿podría All Might derrotarlo de nuevo? Toda esa información provenía del mismísimo All for One. No podía ni imaginar por qué se la había contado. Así que Konata se fijó una meta. Antes de desaparecer de este mundo, ayudaría a All Might a derrotar a All for One. O, al menos, se aseguraría de que lo capturaran. Y aunque One for All ahora pertenecía a Midoriya, también quería ayudar a curar el cuerpo de All Might. Era imposible imaginar cuánto dolor había soportado aquel hombre grande y sonriente con la mitad de su sistema respiratorio y el estómago extirpados. Si iba a desaparecer, haría todo lo posible antes de que llegara ese día. Eso era lo máximo que podía hacer. ¿Qué quiero de regalo? Midnight parpadeó, con una expresión de total desconcierto mientras miraba a la chica que tenía delante. Sí, dijo Konata con naturalidad. Voy al centro comercial con mis compañeros a comprar cosas para el campamento de entrenamiento, así que pensé en preguntarte qué necesitas mientras estoy fuera. Bajo la mirada penetrante de Midnight, Konata apartó la vista con indiferencia. Después de todo, Midnight-sensei, usted se ha preocupado mucho por mí. Comprarle algo como agradecimiento no es tan raro, ¿verdad? Midnight se cruzó de brazos y frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, siempre he tenido curiosidad por algo.
Levantó 5 dedos y dijo seriamente. Eres joven, así que quizás no lo sepas, pero escucha. 10.000 yenes es muy poco. Tu primera vez debería ser al menos, sensei de medianoche. La interrumpió Konata, con las mejillas ardiendo. Ya te lo dije. Ese dinero literalmente cayó del cielo y aterrizó frente a mí. Es un regalo divino, ¿de acuerdo? Claro, claro. Pero, sinceramente, en lugar de malgastar regalos en alguna pobre chica que está a punto de buscar un patrocinador, ¿por qué no gastarlos en tu profesor sabio y cariñoso? ¿Qué parte de mí parece que estoy a punto de buscar un patrocinador, eh? ¿No soy yo básicamente tu sugar mama aquí, eh? Sensei Medianoche, ¿sabe usted cuál es la esencia de la humanidad? Konata-chan, ilumíname. ¿Qué es? La esencia de la humanidad es, la repetición. Todos repetimos. ¿Repetidoras, eh? Exactamente. Lo que significa que claramente no eres humano, sensei. Tras ese intercambio de palabras, Konata se sintió mentalmente agotado. Como aún tenía tiempo antes de reunirse con sus compañeros, le preguntó a Midnight qué quería, luego regresó a su habitación y se dejó caer de bruces sobre la cama. Si iba a desaparecer pronto, no tenía sentido guardar el dinero que había ahorrado, o extorsionado, a ese hombre. Mejor gastarlo en algo significativo. Como comprar regalos para todos sus conocidos. A Bakugo le gusta el durian, ¿verdad? Quizás debería comprarle una caja entera y que se la lleven a su casa. Barato, práctico y cómodo. Le encantaría, ¿no? Murmuró, revolcándose distraídamente en la cama. En cuanto a Yaoyorozu, su familia es muy rica, así que probablemente no le importaría nada de lo que le compre. Quizás debería hacerle un regalo hecho a mano, y Tokoyami, quizás 2 espadas. Una llamada Darkbane y la otra Iluminador. Sí, seguro que le gustarían esos nombres, sus pensamientos vagaban sin rumbo, sin lógica ni orden alguno. El tiempo transcurría silenciosamente. La luz del mediodía entraba a raudales por la ventana, creando un delicado equilibrio entre luces y sombras. Konata yacía justo en el límite, con la mitad del rostro bañada por la cálida luz del sol y la otra mitad sumida en la oscuridad. Levantó una mano para protegerse del sol y contempló los suaves rayos que se filtraban a través del cristal. Un leve suspiro escapó de sus labios. Hombre, ¿qué voy a hacer? Chicos, no me culpen a mí, ¿de acuerdo? Culpen al sistema. En serio, culpen. Al sistema. Juro que es culpa del sistema. 75. Capítulo 74. La misión de un villano Sensei Midnight, me voy a mi cita. Probablemente no vuelva para el almuerzo, pero estaré en casa a más tardar por la tarde. Al abrir la puerta, Konata giró la cabeza hacia Midnight, que estaba holgazaneando en el salón viendo la televisión. Que te diviertas, entonces. Midnight ni siquiera la miró, con los ojos fijos en la pantalla mientras hacía un gesto con la mano con indiferencia. Ah, y no malgastes tu dinero. Apenas te alcanza para cubrir tus propios gastos. Guarda los regalos para cuando tengas tu licencia de héroe y un sueldo de verdad. Te estaré esperando. Konata se detuvo, atónita por un instante, antes de dedicarle una gran sonrisa radiante. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió. La hora de encuentro acordada estaba a la vuelta de la esquina, y dado lo poco frecuente que era tener una salida completa de la clase 1A, no podía arriesgarse a llegar tarde. Ahora tiene algo de dinero, y ni siquiera piensa en comprarse algo nuevo. Ni siquiera ropa nueva, y sin embargo habla de comprarme un regalo. De vuelta en la sala, Midnight murmuró algo entre dientes, mientras el sonido de los pasos de Konata que se alejaban aún resonaba levemente. Luego, con un suspiro, se acomodó en el sofá para estar más cómoda. Bueno, si no va a volver para almorzar, supongo que no hace falta cocinar. Volveré a pedir comida para llevar. Era mediodía y la luz del sol brillaba con intensidad. El cielo era de un azul puro e inmaculado, con solo unas pocas nubes blancas que se deslizaban lentamente. Cuando Konata llegó, de alguna manera seguía siendo la última en llegar. Al menos no llegó tarde, pero comparada con los que habían llegado 5, incluso 30 minutos antes, sin duda era la rezagada. Oye, Konata, ¿qué te ha llevado tanto tiempo? Llamó Kaminari, con la confusión reflejada en su rostro mientras ella se acercaba, con cuaderno y bolígrafo en mano. Pikachu, ¿tienes algún problema? Preguntó con tono inexpresivo, poniendo los ojos en blanco. Bien. Te perdonaré por haberme llamado la atención si me dices qué tipo de regalo quieres. Tienes 3 segundos para decidir. ¿No respondes? Te daré una Pokéball. ¿Eh?
Espera, Konata-chan, no tienes que hacer esto, dijo Tsuyu con dulzura, llevándose un dedo a los labios. ¿No dijiste que andábamos justos de dinero? Comprar regalos para todos sería muy caro. Tsuyu, por favor, dijo Konata, inflando con orgullo su inexistente pecho. Solo hacen falta 3 días para ver a alguien cambiar. De ahora en adelante, llámame, la malvada chica rica. Creo que niña rica te sienta mejor, murmuró Kaminari, todavía visiblemente molesto por el apodo de Pikachu. De acuerdo, Pikachu. Tu regalo será una Pokéball, respondió con una expresión completamente inexpresiva, anotándolo en su cuaderno. Oye, eso no es justo. Al menos dime que es una Pokéball. De esas que te pueden atrapar dentro. Siguiente. Tsuyu, ¿qué quieres? Al margen del grupo, Midoriya permanecía en silencio, observando a los demás bromear y reír. Verlos tan despreocupados le alegraba el ánimo, hasta que su mirada se posó en la chica del cuaderno. Y de repente sintió un nudo en la garganta. Por una fracción de segundo, bajo el brillante sol del mediodía, su sombra pareció tenue. Tan tenue que era casi invisible en comparación con las de los demás. La cálida luz del sol la bañaba con un resplandor etéreo. Por un instante, su figura entera pareció borrosa, sus contornos indistintos, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Su sombra parpadeaba, tenue y fantasmal. Cuando parpadeó y volvió a mirar, todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Quizás solo había sido su imaginación. Izuku, es tu turno. ¿Qué regalo quieres? Su voz lo devolvió a la realidad. Konata estaba ahora frente a él, haciendo girar el bolígrafo entre sus dedos con displicencia. Antes de que respondas, déjame aclarar algo. Nada demasiado caro, y nada explícito. Apuntó con el bolígrafo a Mineta. Ese pervertido tuvo la desfachatez de pedir algo tan asqueroso, así que le envió un ejemplar de la guía del eunuco para la vida. Gratis. Midoriya la miró, ella era una cabeza más baja que él, y dudó un momento antes de preguntar en voz baja. ¿Cualquier cosa? ¿Puedo pedir cualquier regalo? Por supuesto, respondió sin dudarlo. Siempre y cuando sea algo que pueda pagar. Konata echó la cabeza hacia atrás, mirando al cielo azul claro, y su tono adquirió de repente un matiz de melancolía. Pensaba que mis pequeños ahorros serían más que suficientes, resulta que estoy en la ruina. ¿En serio? ¿Por qué el durian es tan caro? Midoriya respiró hondo, sus ojos fijos en los de ella. Entonces, lo que quiero es algo especial. Konata se quedó paralizada por un instante, su rostro se ensombreció al instante al cruzarle un pensamiento por la mente. No estarás pensando en pedir algo tan asqueroso como ese pervertido de las uvas, ¿verdad? Cuando me convierta en un héroe, dijo Midoriya con voz firme y segura, quiero que me des tu bendición. Parpadeó y luego puso los ojos en blanco. Izuku, ¿aprendiste esa frase de Midnight-sensei? Solo estoy intentando. Vale, lo interrumpió Konata, cerrando de golpe su cuaderno y guardándolo en el bolsillo. Cuando seas oficialmente un héroe profesional, te bendeciré o lo que sea. ¿Contento ahora? Dándose la vuelta, se alejó, y su voz llegó a él perezosamente con la brisa veraniega. Si no me dices lo que realmente quieres, elegiré algo yo mismo. Todo el mundo recibe algo, así que no intentes ser especial. Midoriya permaneció inmóvil durante un largo instante, alzando la vista hacia el brillante cielo de verano. El tiempo era perfecto. Las vacaciones de verano estaban a la vuelta de la esquina. El campamento de entrenamiento estaba a punto de comenzar. En tiempos como estos, todo debería ser brillante y bueno. Al menos, eso era lo que quería creer. Como el centro comercial era demasiado grande y cada uno quería comprar cosas diferentes, el grupo se separó poco después de llegar. Acordaron reunirse de nuevo en el mismo lugar a una hora determinada. Originalmente, Asui Tsuyu iba a acompañar a Konata Izumi, pero Konata la rechazó amablemente. No fue por ningún motivo extraño. Simplemente, Konata tenía demasiadas cosas que comprar, y si Tsuyu la seguía, terminaría haciendo de mula de carga. Y, pasara lo que pasara, Konata se negaba a explotar así a su primera amiga. Ojalá Todoroki Shoto estuviera aquí, pensó con un suspiro. Recordó que aún le debía un favor. Que él le llevara todo habría sido la manera perfecta de usar esa carta. Qué lástima. Claro, si le pidiera ayuda a Midoriya Izuku, probablemente aceptaría sin dudarlo. Pero Konata no quería estar demasiado cerca de él en ese momento. Tenía la corazonada de que él ya había empezado a notar algo vagamente, y si no lo hubiera hecho, no le habría dicho algo tan extrañamente serio antes. En secreto, le preguntó al sistema al respecto y descubrió la cruda realidad.
Su estancia máxima en este mundo era de un mes. Podía irse antes si quería, pero nunca podría extender su tiempo. En otras palabras, como mucho, solo podría permanecer en este mundo hasta el final del campo de entrenamiento forestal. El tiempo que le quedaba, la vida que le quedaba, no era más de un mes. Y ese mes ya se le hacía dolorosamente corto, considerando todo lo que aún quería hacer. Tras reflexionar un rato, Konata se detuvo en una zona relativamente concurrida, echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando y, a continuación, habló en voz baja con el sistema que tenía en su corazón. «Sistema, ¿hay alguna forma de extender mi tiempo en este mundo? Un solo mes es demasiado corto. ¿Puedes alargarlo?» Su pregunta era casi vacilante. En realidad no esperaba mucho del sistema que apenas hablaba, respondiendo siempre con textos fríos y mecánicos. Pero para su sorpresa, el sistema sí respondió. La prórroga máxima es de 10 meses. ¿Le gustaría al anfitrión considerar esta opción? Espera, ¿de verdad puedo prolongar mi estancia? Los ojos de Konata se iluminaron con auténtica emoción. Pero su primer pensamiento al oír esto no fue alegría, sino pánico. Oh, mierda, ¿cómo se supone que les voy a explicar el retraso a mis compañeros? ¿Y qué pasa con los regalos que les prometí comprarles? Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente ese pensamiento, el sistema le envió el siguiente mensaje, uno que la dejó con la expresión congelada. La anfitriona puede optar por casarse con el protagonista y concebir un hijo suyo. Durante los 10 meses de embarazo, se le concederá una estancia prolongada en este mundo. El próximo campo de entrenamiento forestal ofrece una excelente oportunidad. Para aumentar la probabilidad de éxito, este sistema proporcionará gratuitamente estrategias de asalto nocturno, ayuda médica y equipo relacionado. Aproveche esta oportunidad. Por primera vez, la interfaz fría y habitual del sistema se llenó de texto. Grande, en negrita, rojo y parpadeante, como si estuviera desesperado por captar su atención. Konata estremeció la comisura de sus labios. En ese instante, comprendió por fin el verdadero origen de aquella terrible pesadilla que había tenido. Sin dudarlo, silenció por completo el sistema en su mente. Sacó su cartera, contó los billetes nuevos y se sumió en sus pensamientos. Antes se consideraba ahorrada, pero después de ver por casualidad la cartera de Yaoyorozu Momo, repleta de gruesos fajos de billetes de 10.000 yenes, se dio cuenta de que sus ahorros eran insignificantes. Sobre todo después de escuchar a Yaoyorozu explicar con naturalidad que solo era una pequeña cantidad de dinero que su abuelo le había dado antes de irse de casa. En ese instante, Konata sintió un impulso irracional de rogarle a la chica que la apadrinara. Si le quedara más de un mes de vida, tal vez lo habría considerado seriamente. En comparación, ahora se daba cuenta de lo insignificante que era realmente esa generosa suma de 100.000 yenes de All for One. Antes le parecía una cantidad enorme. Ahora, le resultaba ridículo, como si alguien estuviera sacrificando su vida por unas migajas. Con 19 regalos que comprar, uno para cada compañero, más uno para Midnight-sensei, su presupuesto ya había sufrido un duro golpe. Además, necesitaba ahorrar lo suficiente para vivir durante su último mes y aún quería comprar regalos para Olmigati y Aizawa-sensei. Las cuentas simplemente no cuadraban. Al menos nadie pidió nada demasiado extravagante, de lo contrario, estaría en un buen lío, murmuró mientras volvía a contar cuidadosamente los billetes antes de guardar la cartera en el bolsillo. Tras orientarse en el laberinto del centro comercial, se dirigió primero a la sección de frutas. Nunca antes había comprado fruta y no tenía ni idea de los precios. Al principio, había planeado enviar una caja entera de durianes a casa de Bakugo Katsuki como regalo. Entonces vio las etiquetas de precio. No. Con un durián bastará. Pensó en lo rico que debía ser Bakugo, regalándole siempre la fruta más cara sin pestañear. Recordó los numerosos durianes que había recibido de él, aunque nunca se atrevió a comérselos. La profesora Midnight se los había comido todos. Con una mueca de disgusto por el precio, pero tragándose su orgullo, Konata compró un durián y cargó la bolsa en la mano. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había cometido un error garrafal. ¿No debería haberlo comprado al final? El olor se me va a quedar impregnado allá donde vaya, suspiró y luego buscó con la mirada entre la multitud una solución. De repente, sus ojos se iluminaron. Sin dudarlo, se acercó a un joven con una sudadera negra, las manos metidas en los bolsillos y la capucha bajada hasta cubrirle el rostro.
Se detuvo justo en su camino, bloqueándole el paso, y le ofreció la bolsa con la naturalidad de quien hace una petición completamente razonable. ¿Me lo puedes guardar? Gracias. Shigaraki Tomura. El incidente de la mancha asesina de héroes, también conocido como el incidente de la ciudad de Osu. Aunque el asesino del héroe fue finalmente capturado por las autoridades, por coincidencia, o quizás no por coincidencia en absoluto, su ideología atrajo a una oleada de individuos malintencionados que se unieron. Shigaraki Tomura lo odiaba. Absolutamente todo. Esa gente, atraída por los retorcidos ideales de Stein, no tenía nada que ver con él. La idea de que extraños se le acercaran creyendo que compartían algún tipo de conexión le ponía los pelos de punta. Disgustado e inquieto, decidió dar un paseo solo. Originalmente, solo planeaba dar una vuelta por el centro comercial antes de regresar. Pero entonces, por pura casualidad, los vio. Estudiantes de la clase 1, A de la UA. Entre ellos había alguien que se le quedó grabado en la memoria. El que había heredado la voluntad de Olmig, Midoriya y Zuko. Y entonces, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, una figura se interpuso repentinamente en su camino. Cuando su mirada se posó en la chica que le bloqueaba el paso, su expresión cambió ligeramente. Si alguna vez hubo alguien en este mundo que le había hecho sentir un mínimo de verdadero miedo, fue esta chica mucho más baja que ahora lo miraba fijamente. Su rostro era inexpresivo, frío. No sabía a qué juego estaba jugando ella, pero si pensaba que él tendría miedo de hacer algo allí, en un centro comercial abarrotado de posibles rehenes, estaba equivocada, terriblemente equivocada. La niña extendió con calma la bolsa que sostenía, una bolsa que contenía un durian, directamente hacia él, con una expresión de pura expectación. Prácticamente ya somos viejos amigos, dijo Konata con naturalidad. Ayudar a un amigo es simplemente una cuestión de cortesía básica, ¿no crees? Tras una larga pausa, tal vez dándose cuenta de que permanecer allí parado así durante demasiado tiempo llamaría la atención, Shigaraki finalmente sacó una mano del bolsillo de su sudadera con capucha, sujetando con cuidado la bolsa con solo 4 dedos. Aparentemente despreocupado por la posibilidad de un ataque por la espalda, Konata se dio la vuelta y caminó hacia adelante, dejándolo que lo siguiera en silencio, bolsa de durian en mano. ¿Sabes a quién quiero matar más que a nadie?, dijo Shigaraki con voz inexpresiva. No, respondió sin siquiera mirar atrás. Y no quiero saberlo. Ahora, vámonos. Próxima parada. La sección de ropa. Entrecerró los ojos. ¿No tienes miedo de que te mate? Se detuvo, giró ligeramente la cabeza y arqueó una ceja mirándolo. Solo te pido que lleves una bolsa. No hace falta que sigas quejándote. Eres un villano, ¿verdad? Al menos intenta parecerlo. Y en serio, tienes los labios secos. ¿Has oído hablar del bálsamo labial? El rostro de Shigaraki se oscureció al instante. ¿Estás buscando morir? Puede que no seas capaz de matarme, dijo con ligereza, pero probablemente podrías matar a docenas de personas a nuestro alrededor. Lo sé. ¿Es eso así? Tras una pausa reflexiva, Konata ladeó la cabeza y sonrió. ¿Qué te parece esto? Ayúdame a cargar algunas cosas y, a cambio, consideraré darte la oportunidad de matarme. Un trato justo, ¿no? Frunció el ceño con fuerza. ¿Hablas en serio? Por supuesto, respondió sin dudarlo. Vamos. No es que tengas nada mejor que hacer ahora mismo. Y míralo de esta manera. Si andas por ahí solo, alguien de la clase 1, podría verte. Sé que probablemente podrías matarlos a todos en un instante, pero aún así. Realmente estás buscando la muerte. Konata parpadeó, una leve y perturbadora sonrisa se dibujó en sus labios. ¿En serio? ¿Puedes callarte? Pareces un joven maestro de pacotilla de una novela xianxia de tercera categoría. ¿Qué sigue? ¿Cómo te atreves a ofender a este joven maestro? Arrodíllate y haz una reverencia o perecerás bajo mi espada asesina celestial. Interrogación de cierre. Su tono era tranquilo, casi demasiado tranquilo, pero su mirada tenía ese filo afilado, cortante y peligroso. No le tengo miedo a la muerte. Eso no significa que quiera morir. Si realmente puedes matarme, bueno, eso depende de ti. Pero no te preocupes, cuando llegue el momento, me aseguraré de que tengas tu oportunidad perfecta. En su interior, añadió en silencio. Después de acabar con All for One. ¿Y bien? ¿Trato o no trato? Y así, en medio del enorme centro comercial, una extraña pareja, con atuendos muy dispares, comenzó a deambular de tienda en tienda. Por supuesto, nadie le prestó mucha atención.
Para los demás, el joven de la sudadera con capucha simplemente parecía un poco antisocial, nada más. Como era de esperar, se cruzaron con algunos alumnos de la clase 1, a por el camino, pero Shigaraki mantuvo la distancia, evitando problemas innecesarios. Al fin y al cabo, muy pocos lo reconocían por su apariencia. Mientras continuaba la juerga de compras, dos maestros de la conversación inexpresiva comenzaron a hablar lentamente, y cuando dos asesinos de la conversación chocan, el ambiente se vuelve indescriptible. Como cuando Konata comentó casualmente: ¿sabes? Hay que mantener una actitud positiva. Quizás esos dos no murieron. Quizás solo están durmiendo para siempre. A lo que Shigaraki respondió rotundamente. Cuando ella preguntó: entonces, ustedes, los villanos, alguna vez, no sé, se quedan sin dinero? Y él respondió con voz seca: ni idea. Pero Kurohiri es muy pesado. Una vez rompí unas cuantas botellas de licor y no paró de regañarme durante toda una semana. Fue muy molesto. De alguna manera extraña, estaban igualados. Ambos eran perfectamente capaces de acabar con una conversación en una sola frase. Y si no fuera porque estaban en bandos opuestos, pensó Konata, tal vez, solo tal vez, podrían haber sido buenos amigos. Sí. Hablaba en serio. Bueno, seamos sinceros, chicos. ¿Estáis del equipo del final feliz, del equipo del final neutral o del equipo del final malo? Personalmente, me inclino por el final feliz porque mi corazón no aguanta el dolor, pero claro, los finales trágicos tienen ese toque especial. ¿Final neutral? Es como pedir una tostada sin nada. ¿Y vosotros? 76. Capítulo 75. El atardecer de un verano. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, toda la tarde se había esfumado. Para cuando el sol se ocultó en el oeste, bañando las calles con sus rayos dorados en un cálido resplandor, ya habían comprado todo lo que necesitaban. Pero al regresar al punto de encuentro, descubrieron que alguien ya los estaba esperando. Bajo los tonos ámbar y apacibles del crepúsculo, una joven de cabello azul hasta la cintura estaba sentada despreocupadamente al borde de un macizo de flores. Detrás de ella, la gente se movía apresuradamente por las calles, sus siluetas apresuradas bañadas por esa misma luz dorada. Bañada por los tonos ámbar y apacibles del crepúsculo, la escena era tan cautivadora que hizo que todos, incluso Midoriya, aminoraran el paso instintivamente, como si temieran perturbarla. Y entonces, así sin más, ella misma destrozó por completo la atmósfera serena. Al percatarse de su llegada, Konata echó la cabeza hacia atrás, apuró el último sorbo de su refresco con un gesto dramático y luego arrojó la botella vacía a un lado con indiferencia. La botella describió una trayectoria parabólica perfecta y aterrizó justo en la papelera cercana. Se puso de pie de un salto y lo saludó con una sonrisa. De ninguna manera. Todos se quedaron paralizados, atónitos, no por su disparo casual y hábil, sino por la visión de la pila de bolsas de la compra apiladas a sus pies. Konata, ¿cómo pudiste cargar con todo esto tú sola? Preguntó finalmente Yaoyorozu, incapaz de contener su curiosidad mientras observaba la docena de bolsas esparcidas a su alrededor. Un desconocido muy amable me ayudó, dijo Konata con seriedad, llevándose un dedo a los labios como si guardara un gran secreto. Nos llevamos muy bien. Si no fuera tan tarde y no tuviera que irse a casa, incluso lo habría invitado a cenar. Yaoyorozu. El día terminó como estaba previsto. Cenaron juntos antes de que cada uno siguiera su camino. Originalmente, Konata había planeado entregar los regalos allí mismo, ahorrándose así la molestia de llevarlos a casa. Pero luego pensó que eso no sería muy sincero. Así que decidió llevárselos a casa, empaquetarlos bien y entregarlos más tarde. Efectivamente, a la mañana siguiente, cuando todos fueron entrando poco a poco en el aula, fueron recibidos con cajas de regalo cuidadosamente envueltas sobre sus pupitres. ¿Regalos? En la puerta, Todoroki se detuvo al ver a Konata dormitando boca abajo sobre su escritorio. Gracias a la tranquila explicación de Yaoyorozu, finalmente comprendió lo que sucedía. Miró la caja de regalo que tenía delante. Parecía bastante grande, pero cuando la cogió, resultó ser sorprendentemente ligera. Al abrir la capa exterior, Todoroki encontró otra caja en el interior. Y cuando abrió esa caja, otra caja más. Para cuando terminó de desenvolver la última capa, su expresión se había vuelto completamente sombría, aunque, exteriormente, su rostro seguía siendo tan indescifrable como siempre. 14 capas. Una auténtica matrioshka de cajas. Un colgante, ¿eh?
Dentro de la caja más pequeña había un colgante con forma de llave en forma de media luna. Tras observarlo un instante, Todoroki lo guardó discretamente en su bolsillo, justo a tiempo para oír la voz fuerte de Bakugo desde el frente de la habitación. ¿Qué demonios es esto? Al abrir su propia caja, Bakugo encontró un durian. Sí, un durian de verdad, allí, como una broma cruel. Miró a su alrededor, vio los regalos de los demás y sintió que se le disparaba la presión. Si no se hubiera fijado en el pequeño colgante con forma de llave escondido debajo de la fruta espinosa, habría estado completamente convencido de que Konata le estaba tomando el pelo a propósito. Y para ser justos, en cierto modo lo era, pero no solo él. En realidad, los colgantes con forma de llave eran baratos, así que Konata había metido uno en cada caja como obsequio. ¿Y qué hay de Todoroki? No tenía ni idea de qué regalarle, así que simplemente metió uno de los colgantes en una pila ridícula de cajas, esperando que la teatralidad lo compensara. Al menos Bakugo tenía un durian. Todoroki no tenía más que capas y capas de cartón. Midoriya miró a Konata, que dormía plácidamente, y luego guardó con cuidado la figurita de Olmig, que había sacado de su caja de regalo en su mochila. Sostuvo el pequeño colgante en la palma de la mano durante un largo instante, rozando con el pulgar la superficie lisa. Pero no solo la clase 1A recibió algo. Incluso los profesores recibieron algo. Aizawa, por ejemplo, guardó en el bolsillo, sin decir palabra, la navaja que encontró en su regalo y, con su habitual expresión impasible, despertó a Konata con un golpe cuando empezó a quedarse dormida de nuevo en clase. En poco tiempo, terminaron los exámenes finales y comenzaron oficialmente las vacaciones de verano. El discurso de clausura del director Nezu fue tan rígido y formal como siempre, pero lo soportaron con paciencia. Finalmente, llegó el verano, aunque no por mucho tiempo. Debido al próximo campamento de entrenamiento, sus vacaciones apenas duraron una semana. Es una verdadera lástima, suspiró Yaoyorozu. Tenía la esperanza de pasar al menos una semana en Venecia. Todos. Problemas de gente rica. El segundo día de vacaciones, sonó el teléfono de Konata. El identificador de llamadas estaba en blanco. Ella respondió sin dudarlo. «Afo. Así es. Necesito hablar contigo». «Estoy en la ruina», respondió secamente. «Pero tengo una compañera de clase que recibe una paga mensual de millones, sabes que no tengo ingresos propios», continuó con seriedad, «así que, por el bien de mantener una buena relación de cooperación entre nosotros, ¿podrías prestarme otros 100.000 yenes? Te juro que, en cuanto vuelva a tener dinero, te lo, pip pip». La línea se cortó. Cuando Midoriya Izuku despertó sobresaltado de aquel sueño asfixiante, casi desesperante, se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba empapado en sudor frío. Sentado en la cama, se recostó contra el cabecero, con una mano apoyada en la frente y los ojos cerrados por el cansancio. Desde aquel día en que fueron de compras al centro comercial, algo le había estado carcomiendo. Lo que había visto entonces, ¿era una alucinación que parecía real, o una realidad que se sentía como una alucinación? No lo sabía. Pero su corazón no se había calmado desde entonces. Se sorprendía a sí mismo absorto en sus pensamientos mientras comía, mientras entrenaba, como si una parte subconsciente presentiera que algo iba a suceder. Y antes de darse cuenta, temía el próximo campamento de entrenamiento. Ni siquiera entendía por qué. Quizás solo era su mente jugándole una mala pasada. Pensaba demasiado durante el día y luego lo llevaba a sus sueños por la noche. Justo ahora había tenido una pesadilla tan vívida que lo había aterrorizado, pero en el momento en que despertó, el sueño se le escapó de las manos, dejando solo fragmentos dispersos que no pudo reconstruir. Lo único que quedaba era el eco de las emociones que se aferraban a él como cadenas. Rabia, impotencia, dolor y desesperación. ¿Qué había visto en ese sueño para sentirse tan impotente? ¿Tan desesperanzado? No tenía ni idea. Ah. Exhaló lentamente. Supongo que he estado demasiado nervioso últimamente. Es solo un sueño. Solo, un sueño. Fue al baño, se salpicó la cara con agua fría y, antes de encontrarse con su propio reflejo en el espejo, respiró hondo. La malicia acechaba en las sombras. El tiempo que le quedaba a Olmig se estaba agotando. Y lo único que podía hacer era crecer lo más rápido posible, antes de que esa malicia finalmente los alcanzara. Sin excusas. No hay tiempo que perder. Justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación para reanudar su rutina de ejercicios, sonó el timbre. Cuando abrió la puerta y vio a las dos personas allí de pie, Midoriya parpadeó sorprendido. Kaminari, Mineta. ¿Qué los trae por aquí?
Kaminari Denki ya estaba rechinando los dientes en su cabeza. Dios, todavía quiero darle una bofetada a ese duende de pelo azul, aunque el semestre en la UA había terminado oficialmente y las vacaciones de verano habían comenzado, los profesores no estaban precisamente de descanso. Estaban ocupados preparando el campamento de entrenamiento. Entre sus principales responsabilidades, mantener la ubicación del campamento en absoluto secreto. Después de todo, la Liga de Villanos seguía al acecho, tramando quién sabe qué. Si se filtraba la ubicación, era solo cuestión de tiempo antes de que los villanos volvieran a atacar. Más tarde, en la oficina del profesor, Aizawa echó un vistazo a los documentos que Kaminari y Mineta tenían en sus manos y luego a Midoriya, que estaba de pie junto a ellos. Esto tiene que ver con su solicitud de uso de la piscina del otro día, ¿verdad? Cuando los tres asintieron, Aizawa dejó escapar un suspiro silencioso. La aprobación ha llegado. Tienes acceso hasta las 1700 horas. Volvió a bajar la mirada hacia los papeles. Si no recuerdo mal, ¿querías usarlo para entrenamiento de resistencia? Entonces, entrena duro. Sí, señor. Kaminari Denki peculiaridad. Electrificación. Apodo. Pikachu. Mineta Minoru peculiaridad. Popov. Apodo. Jugo de uva. Juntos, eran básicamente la personificación del deseo adolescente masculino. Durante el festival deportivo, ya habían logrado que todas las chicas de la clase 1A se pusieran uniformes de animadoras tan provocativos que incluso Zero se había avergonzado, y por ello recibió una buena paliza. Esta vez, su entusiasmo por el entrenamiento tenía una razón mucho más sencilla. Justo antes del recreo, Mineta se enteró de un pequeño secreto del grupo de chicas. Las alumnas de la clase 1A planeaban ir juntas a la piscina del colegio durante las vacaciones. Y para aumentar sus posibilidades de éxito al solicitar acceso a la piscina, las dos pervertidas habían involucrado a Midoriya en su plan. Lo que no esperaban era que Midoriya enviara un mensaje grupal a todos los compañeros de clase, invitando a todo el equipo. Y así, fue como perdieron el control de la situación. Desde el borde de la piscina, el ojo de Konata se contrajo. Porque al salir del vestuario, uno tras otro, salían musculosos sin camiseta. Sus compañeros de clase, que exhibían con naturalidad sus físicos esculpidos por un entrenamiento diario de héroes. Ella miró a Tsuyu, que nadaba tranquilamente a braza cerca de allí. Oye, Tsuyu, ¿también invitaste a los chicos, o? Kero, dijo Tsuyu con voz ronca, inclinando la cabeza hacia la entrada de la piscina. Probablemente estén aquí para entrenar. Es verano y no podemos usar nuestros dones fuera del recinto escolar. Si a nosotras se nos ocurrió esto, seguro que a algunos chicos también. Konata parpadeó y luego se dejó caer hacia atrás con un gemido. Da igual, no me esperaba que todos los chicos de la clase estuvieran tan musculosos debajo de esos uniformes. Esto empieza a parecer una especie de fiesta en la piscina con memes filosóficos. Demasiado cansada para seguir quejándose, se tumbó al borde de la piscina y bostezó. Voy a echarme una siesta. Despiértenme cuando sea mi turno de nadar. Ayer una avalancha de llamadas molestas de All for One, y de ser acosada sin parar por su sistema, no había pegado ojo. Nadie sabía qué demonios había pasado con ese sistema, normalmente frío e indiferente. La había estado acosando sin cesar, instándola a aprovechar la oportunidad del campo de entrenamiento para seducir a Midoriya y dejar un linaje en este mundo. Como si, sin importar las intrigas del sistema, jamás sacrificaría su dignidad y virtud por semejante disparate. La muerte sería más rápida y mucho menos humillante. Pero justo cuando cerraba los ojos, alguien la agarró del tobillo. ¿Eh? Antes de que pudiera reaccionar, un tirón repentino la lanzó al agua con un chapoteo. Y en sus oídos, como la voz de un demonio, llegó el tono tranquilo pero escalofriante de Tsuyu. Konata, es raro que todos vengan juntos a la piscina. Dormir no es muy educado, Kero. Glup glup glup, la niña, ahora completamente ahogada, flotaba como un cadáver aturdido. Tras estar a punto de ahogarse y ser arrastrada fuera del agua por Tsuyu Asui, Konata se sentó en silencio en un rincón, abrazando sus piernas. No sabía si Tsuyu se daba cuenta de lo que había hecho, pero el susto repentino había disipado por completo cualquier rastro de somnolencia que le quedara. Dicho esto, aunque el sueño había desaparecido, la piscina en sí misma ahora le evocaba un trauma profundo. Había pensado en fingir un desmayo, incluso en inventarse una excusa para practicar la reanimación cardiopulmonar de forma dramática, pero, de alguna manera, ya se imaginaba cómo acabaría todo.
Así que, en vez de eso, lo disimuló con una excusa poco convincente, algo así como: mi pobre y frágil alma necesita desesperadamente tiempo para recuperarse después de semejante susto, y se escabulló discretamente para sentarse a solas. La piscina, como era de esperar, estaba dividida justo por la mitad. Las chicas a un lado, los musculosos al otro. Antes, cuando todos llevaban uniforme, la complexión de los chicos no era tan evidente. Ahora, sin camiseta, Konata se dio cuenta de que casi todos los chicos de la clase 1A estaban en plena forma. Midoriya Izuku era un claro ejemplo. Tras meses de entrenamiento brutal, su físico se acercaba cada vez más a la musculatura de All Might, aunque su cara de niño desentonara un poco. Incluso Tokoyami, a quien había catalogado como delgado y taciturno, estaba sorprendentemente musculoso. Resulta que los abdominales marcados eran prácticamente la norma en la clase 1A. En cuanto a cierta uva, ¿se le puede considerar siquiera un hombre? Tras mirar fijamente un instante, Konata apartó la vista rápidamente. No sabía por qué, pero ver a un grupo de musculosos sudorosos y haciendo poses no era precisamente su idea de pasarlo bien. Vamos, cerebro, murmuró para sí misma, este es el momento de mirar chicas guapas, no a tipos musculosos. Dios, estaba cansada otra vez. Sus ojos se posaron en los trajes de baño que flotaban lánguidamente sobre el agua, y luego los cerró con un suspiro. Abrazando sus rodillas, apoyó la barbilla y dejó que su mente divagara. Había demasiado en qué pensar, demasiado por hacer. La críptica llamada de ayer de All for One no duró mucho, apenas un minuto antes de que se cortara la comunicación, pero no necesitaba que se lo explicara. Sabía exactamente lo que quería. Información sobre la ubicación del próximo campo de entrenamiento. No importaba. Ella misma desconocía la ubicación. E incluso si la supiera, jamás la compartiría. El tiempo se le acababa. Apenas le quedaba un mes, si acaso. Y el campamento, ese campamento sería su última oportunidad para relajarse, para fingir que todo era normal, aunque solo fuera por una semana. Nadie me va a arruinar eso, pensó. En algún momento, sus pensamientos se nublaron y se quedó dormida. No supo cuánto tiempo estuvo inconsciente, quizás 20 o 30 minutos, antes de volver a abrir los ojos. Frotándose la vista borrosa, vio a Ida junto a la piscina, con gorro de natación y repartiendo bebidas. Sin pensarlo mucho, se acercó y le tendió la mano. Ida la miró fijamente un instante y, como todo un caballero, le ofreció una lata de Fanta. Si acabas de despertarte, ten cuidado. Demasiada gaseosa fría podría sentarte mal al estómago. Konata abrió la lata y echó la cabeza hacia atrás, bebiéndosela a grandes tragos. Ida solo pudo quedarse mirando fijamente. ¿Acaso escuchó una sola palabra de lo que acabo de decir? Al parecer, la práctica informal de natación se había vuelto demasiado aburrida, porque al poco tiempo alguien, nadie sabía quién, sugirió una carrera. Y así, de repente, todos se entusiasmaron con una competición improvisada de estilo libre. Todos excepto Konata. Aún así, le dio la oportunidad de presenciar algo para lo que no estaba preparada. Midoriya nadó la carrera de la forma habitual, brazadas potentes y limpias que cortaban el agua. Pero Bakugo se lanzó como un misil, prácticamente volando hacia el otro extremo. Todoroki dejó un rastro congelado en la superficie y se deslizó como si nada. ¿E Ida? Bueno, correr sobre el agua aparentemente contaba como estilo libre. Entonces, nadar estilo libre básicamente significa, que todo vale. Pensó Konata, mirando fijamente al vacío. Vaya. Siempre se aprende algo nuevo. Para cuando la carrera se redujo a un intenso duelo entre Midoriya, Bakugo y Todoroki, Aizawa llegó para poner fin a todo. Nunca se determinó quién sería el ganador, aunque a ella no le importaba. Otro día completamente inútil, murmuró más tarde, de pie en el pasillo de la escuela. Estirándose perezosamente, contempló la dorada puesta de sol que pintaba el cielo. Su sombra se extendía a lo largo de su espalda. Quizás los humanos solo aprenden a apreciar las cosas cuando están a punto de perderlas. A menos de un mes del final, Konata de repente se encontró saboreando cada momento cotidiano. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y regresar a casa, una voz familiar la llamó desde atrás. Ella se giró, ladeando la cabeza, mientras Midoriya frenaba bruscamente frente a ella, ligeramente sin aliento. Konata, dijo, recuperando el aliento, hay algo que necesito contarte. Ella parpadeó, curiosa, mientras él se enderezaba, con una mirada seria a la que ella no estaba acostumbrada. ¿No podías haberlo dicho antes?, preguntó con tono burlón, entre perezoso y cauteloso.
Tengo anime pendiente, ¿sabes? Entonces, ¿podrías dedicarme unos minutos? Sus palabras salieron a borbotones, casi demasiado rápido. Porque antes, no tenía el valor. Pero ahora, si no digo esto, lo que te importa es la pregunta, interrumpió ella suavemente, fijando su mirada en la de él, ¿o mi respuesta? Tu respuesta, dijo sin dudarlo, con voz firme a pesar de que sus mejillas se sonrojaban. Tal vez empezó durante el ataque a la USG, admitió, o tal vez incluso antes. Pero en algún momento me di cuenta de que, algo había cambiado. Y sé que esto podría complicar las cosas, pero yo, después del campamento de entrenamiento, interrumpió Konata, con un tono tranquilo pero firme. Parpadeó, sorprendido. Después del campamento, repitió. Lo que sea que quieras decirme, dímelo entonces. Y cuando llegue ese momento, su mirada se suavizó un poco. Te prometo que te daré una respuesta. Pase lo que pase. 77. Capítulo 76. Una existencia en la que una vez se confió el tiempo, como siempre, se escapó silenciosamente cuando uno no prestaba atención. Sin darse cuenta, llegó el día del campamento de entrenamiento en el bosque. En los últimos días, All for One no se había puesto en contacto con ella, y la Liga de Villanos permanecía oculta en las sombras, lo cual le venía de maravilla a Konata. La Liga. No le importaba. Su supuesto líder, Shigaraki Tomura, parecía un adulto inmaduro con problemas de ira. Lo que sí le preocupaba era qué pasaría después de que terminara este campamento de 7 días, cuando se escabulliría discretamente y comenzaría su plan para acabar con All for One para siempre. Su fuerza actual no era nada divina, pero puesto que ya había decidido que no se quedaría en este mundo, ¿por qué iba a preocuparse por proteger este cuerpo? La mañana de la partida, llegó temprano, ni siquiera a las 6:30, a pesar de que los autobuses no salían hasta las 7. Todos los demás, entusiasmados por el tan esperado campamento, también habían llegado temprano, cada uno arrastrando mochilas repletas de ropa de repuesto, refrigerios y artículos diversos por si acaso. Konata, en cambio, no llevaba casi nada. Solo una mochila grande con algunas mudas de ropa, un teléfono y un cargador. Originalmente, ella había asumido que su habilidad pasiva Corazón de Diva, gracias a Hatsune Miku, la ayudaría a resistir el mareo. Pero no. Al parecer, el sistema no consideraba el mareo como un efecto negativo, sino como un efecto positivo. ¿Un buff? ¿En serio? ¿Qué clase de buff es ese? ¿Se supone que debo canalizar a mi maestro borracho interior mientras vomito hasta la última gota? Sí. Empezaba a pensar que la frase inmunidad a todos los estados negativos de la habilidad pasiva estaba redactada de forma demasiado vaga. ¿Contaba el envenenamiento? Si es así, ¿no contarían también las lesiones? En realidad, había realizado algunos experimentos científicos durante su tiempo libre de verano. Primero, se tragó un puñado de pastillas para dormir. Sin efecto. Luego, sintiéndose invencible, decidió probar un sorbo de pesticida. ¿El resultado? Midnight Sensei la llevó a rastras, pálida y temblorosa, al hospital para que le practicaran un lavado de estómago de urgencia. Tras convencer a Midnight de que había sido un accidente, finalmente comprendió. La pasividad actuaba sobre los aspectos mentales, no sobre los físicos. ¿Y el mareo por movimiento? Sí, al parecer eso era físico. Quienquiera que haya creado este sistema, está en mi lista. Como de costumbre, cogió su asiento habitual junto a la ventana en la última fila, se puso los auriculares, apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Sintió vagamente que alguien se sentaba a su lado, pero no le dio mucha importancia. Si no era Tsuyu, probablemente era Yaoyorozuro Uraraka. Hablaría con ella si pudiera, pero en su estado actual, cualquier conversación terminaría con ella desmayándose a mitad de frase. A las 7 en punto, los autobuses partieron. Los de clase 1 A y 1B en autobuses separados, con destinos diferentes. Aproximadamente 2 horas y media después, el autobús se detuvo en una plataforma que se extendía sobre un bosque denso e interminable. En el instante en que el autobús se detuvo, la náusea la invadió. Se tapó la boca y la nariz con la mano, dispuesta a salir corriendo, cuando una mano firme la sujetó del hombro. ¿Necesitas que te ayude a bajar? Al oír la voz de Izuku, Konata se quedó paralizada, girando lentamente la cabeza para encontrarse con su mirada firme. ¿Cuándo demonios te sentaste a mi lado? Pronto, bajo la dirección de Aizawa Sensei, todos descargaron su equipo. El paisaje era impresionante. Un verde infinito, la luz del sol filtrándose entre los árboles. Pero esa belleza solo generó más confusión.
¿No deberíamos estar conduciendo directamente al camping? ¿Por qué nos detenemos aquí? Konata, medio desplomada sobre la barandilla de seguridad, parecía la viva imagen de la muerte. No es un niño, dijo una voz. Giró la cabeza y vio a un chico bajito, con una gorra roja con dos pequeños cuernos, las manos metidas en los bolsillos y una expresión que prácticamente gritaba: soy antisocial, no me hables. Konata parpadeó. Oh. Un mocoso. Probablemente un niño problemático. Al notar su mirada, el chico le lanzó una mirada tan penetrante que podría haber cortado el cristal. Sí. Definitivamente un mocoso. Y odio a los mocosos. Se giró, fijando la vista en el horizonte. Protejan su vista, chicos. Observen la naturaleza, no a los alborotadores. El chico era Kota Izumi, aquí con dos héroes profesionales. El dúo de rescate de montaña conocido como los Wild Pussycats. A pesar de formar equipo, los dos héroes no podían ser más diferentes. Uno, una chica que aparentaba tener 18 años para siempre, con un disfraz de chica gato y una inocencia fingida tan grande que podría asfixiar a cualquiera. Konata apenas tuvo tiempo de registrarlos antes de auge. Un remolino de tierra, y luego, bajo la influencia del don de cierta felina, el suelo bajo todos excepto ella se derrumbó, haciendo que sus compañeros cayeran por el acantilado. De pie a salvo en el mismo lugar donde había estado haciendo turismo horas antes, Konata sintió la quemazón de una mirada penetrante y peligrosa. Lentamente, miró hacia la fuente, la alta heroína rubia con aspecto de chica gato, e instantáneamente levantó la mano. ¿Puedo simplemente saltar yo mismo? Por lo visto, el campamento de entrenamiento en el bosque no era precisamente las vacaciones relajantes que había imaginado. Y cuando el primer monstruo hecho de tierra surgió de entre los árboles, comprendió por qué. La tarea. Cruzar el bosque en 3 horas. Hora de inicio. 9:30. Hora límite de llegada. 12:30. Bien, este es uno de esos campamentos. Para cuando llegaron a la última cresta y vieron los edificios del campamento más adelante, Konata simplemente se desplomó en el suelo. El verdadero problema no había sido el bosque en sí, sino las oleadas casi interminables de monstruos de tierra que no dejaban de atacarlos. ¿Todavía puedo renunciar? Por favor, dígame que aún puedo renunciar. Mientras los profesores estaban junto a la entrada, dando la bienvenida a los alumnos, Konata consideró seriamente escabullirse a la primera oportunidad que tuviera. Mientras tanto, en otro lugar, Olmig, normalmente no me llamas de repente. ¿Qué ocurre? En una oficina silenciosa, Olmig contestó el teléfono con cierta confusión. Al otro lado de la línea estaba su mejor amigo, Naomasa Tsukauchi, una de las pocas personas que lo sabía todo. One for all for one y la guerra secreta que se extendía entre ellos. Olmig, la voz de Tsukauchi era tensa y seria. Te necesito aquí. Urgente. Se trata de All for One. En el momento en que escuchó ese nombre, Olmig frunció el ceño. Ese hombre. El que había matado a su amo. El que debería haber muerto hace 8 años. El que había regresado arrastrándose del infierno para mostrar sus colmillos de nuevo. No perdió el tiempo con palabras. Tras colgar, se puso en marcha de inmediato y llegó a la comisaría en tiempo récord. Una vez cerrada la puerta con llave y asegurada la habitación, Tsukauchi le hizo un gesto para que se sentara. Olmig, comenzó Tsukauchi con voz grave. He encontrado algo. Solo un rastro, pero es suficiente para inquietarme. Y necesito tu opinión al respecto. ¿Qué clase de rastro? Olmig se inclinó hacia adelante, irradiando tensión a su alrededor. Konata Izumi, dijo Tsukauchi lentamente. La conoces, ¿verdad? La representante de la clase 1A. ¿Konata? Olmig parpadeó, confundido. Claro que la conozco. Ella es buena. Sí. Esa fue la mejor descripción que tenía. Bien. Ella fue quien me dio información crucial sobre All for One. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tsukauchi dudó un momento antes de hablar. Según lo que he averiguado, existe la posibilidad, solo la posibilidad, de que sea una agente de All for One infiltrada en la UA. No. Olmig ni siquiera lo pensó. Su respuesta fue instantánea, tajante y absoluta. Conozco a esa chica. No hay manera. No después de todo lo que ha hecho. Imposible. Cálmate, dijo Tsukauchi, levantando una mano, con una sonrisa cansada asomando en sus labios. Yo tampoco quiero creerlo. Pero, ¿y si las cosas no son lo que parecen? De debajo de la mesa, Tsukauchi sacó un sobresellado y lo colocó sobre la mesa de centro, entre ellos.
Repasemos los hechos, dijo con gravedad. Antes de que llegaras a la UA, era una estudiante más, callada y que pasaba desapercibida. Según los informes, apenas hablaba con nadie, era prácticamente invisible. Luego llegaste tú y, de repente, cambió. Rápidamente. Todo el mundo lo notó. Y casi al mismo tiempo, ocurrió el incidente en la USG. Olmig frunció el ceño. Las coincidencias ocurren. Eso no significa, por eso no la acuso a ciegas, interrumpió Tsukauchi, acercando el sobre. Estos son los documentos. Las pruebas que he reunido hasta ahora. Evidencia. Olmig extendió la mano y tomó el archivo de Naomasa Tsukauchi. En el instante en que sus ojos recorrieron el contenido, su expresión cambió, aguda, compleja y con un ligero matiz de dolor. Entonces, suspiró Tsukauchi, como si ya hubiera previsto esa reacción, ¿ahora sí me vas a escuchar? Olmig exhaló por la nariz, dejando caer el archivo boca abajo sobre la mesa de café. Continuar. Bien, dijo Tsukauchi con tono monótono pero firme. Aunque eso por sí solo no prueba nada, basta para iniciar la conversación. Así que escucha con atención. Si esa es tu única supuesta prueba, advirtió Olmig en voz baja, no digas ni una palabra más. Prefiero confiar en ella. Tsukauchi negó con la cabeza. Entonces, seré directo. El tiempo apremia, así que iré al grano. ¿No crees que la Liga de Villanos actuó demasiado estúpidamente durante el incidente de la USG? La mandíbula de Olmig se tensó. Lo hemos hablado internamente. Shigaraki Tomura es inmaduro. Un niño propenso a las rabietas. ¿De verdad? Tsukauchi frunció el ceño y su voz se tornó cortante. ¿O es precisamente lo que quieren que creas? Ganarse tu confianza mediante una imprudencia evidente es el truco más viejo del mundo. Una estratagema bien calculada, y en este caso, el momento fue perfecto. La voz de Olmig se tornó fría, con un tono de advertencia entretejido. Naomasa, si vas a usar especulaciones infundadas para empañar sus esfuerzos, sus sacrificios, entonces se acabó la conversación. Una pausa. Luego Tsukauchi inclinó ligeramente la cabeza. De acuerdo. Me disculparé por eso. Su tono se suavizó. Pero escúchame. Durante el incidente de Osu, ya conoces la historia, ella desapareció de la vista de todos. Midori ya arriesgó su vida para traerla de vuelta. Ella afirmó haberse encontrado cara a cara con All for One, y que él no podía quitarle su don. Y entonces, en lugar de matarla, la dejó ir, aunque no sin antes dejarla casi inconsciente. Los puños de Olmig se apretaron contra sus rodillas. Su silencio lo decía todo. No me malinterpretes, continuó Tsukauchi, con la voz más baja. No me entusiasma la idea de que sea una agente doble. Pero ¿sabes qué clase de hombre es All for One? Si no podía quitarle su poder, matarla directamente habría sido la opción más segura y limpia. ¿Por qué la dejaste vivir, Toshinori? Nada de esto tiene sentido. Olmig no tuvo respuesta. Y luego está esto, dijo Tsukauchi, sacando otra pila de documentos. Transferencias bancarias, transcripciones, fragmentos de llamadas interceptadas. Sabe lo de All for One. Y si sabe tanto, entonces también sabe lo de One for All. Así que dime, ¿acaso su repentina cercanía con Midori ya no resulta sospechosa? Olmig se puso de pie, su capa rozando la silla. Tsukauchi, imperturbable, extendió una serie de fotografías sobre la mesa. Bajó la voz. ¿Conoces una de estas caras? Shigaraki Tomura. Ese villano con mentalidad de niño. Pero esta otra, tamborileó con el dedo sobre una fotografía. Esto es lo que me llamó la atención. La foto mostraba un centro comercial, y allí, nítido como el agua, un joven alto y encapuchado cargando media docena de bolsas de la compra, siguiendo a una chica de pelo largo y azul. Demasiado cerca. Demasiado casual. La cámara había captado el momento a la perfección. Él ladeó la cabeza hacia ella como si murmurara algo, ella con una postura imperturbable, casi divertida. La realidad, por supuesto, había sido mucho menos cinematográfica. La conversación fue algo así. Konata. Oye, una pregunta rápida. Si te tocas el cuello accidentalmente con los 5 dedos, ¿te desintegras instantáneamente? Shigaraki. Sí. Konata. Genial. ¿Quieres hacer una demostración en vivo? Te pagaré 1.000.000 de yenes. Shigaraki. Demasiado poco. Konata. Vamos, mi Nin-sensei dice que mi valor de mercado es al menos 10 veces mayor. 99.000, oferta final. Shigaraki. Bien. Tú primero. Konata. No. Tú primero. Shigaraki. Tú primero. Konata.
Tú primero. El resto de aquel intercambio absurdo y sin sentido duró toda la tarde. Tsukauchi apretó la foto entre sus dedos, observándola con evidente frustración. El cabecilla de la liga y uno de los alumnos más brillantes de la UA, prácticamente riéndose juntos en público. Es absurdo, Toshinori. Y sin embargo, la grabación está intacta. Sin editar. Sin manipular. Verifiqué cada ángulo, cada testigo. Y fue entonces cuando empecé a indagar más a fondo, dijo. Y cuanto más indagaba, más señales de alerta encontraba. Le dio una palmada en el hombro a Olmigt. Yo tampoco quiero creerlo. Pero ahora mismo, todas las pruebas apuntan en una dirección. Ella está del lado de All for One. Olmigt miraba por la ventana. Ya había anochecido, las estrellas se dispersaban en la oscuridad. Su voz, cuando llegó, era suave pero firme. Es una buena chica. Hasta que no haya pruebas irrefutables, seguiré creyendo en ella. El tono de Tsukauchi se endureció. ¿Y qué es esto, Toshinori? Registros bancarios. Registros de llamadas. Fotos. Audio. ¿Nada de esto te parece prueba? Si está comprometida, la liga ya sabe dónde está el campo de entrenamiento. Atacarán, mañana como muy pronto, pasado mañana como muy tarde. Y si lo hacen, no solo veremos a los estudiantes en peligro. Los profesionales allí destinados también serán masacrados. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente Olmigt. Es sencillo, dijo Tsukauchi. Prepárense para lo peor. Asuman que se avecina un ataque y planifiquen en consecuencia. Esta podría ser nuestra oportunidad para acorralar a la liga. Quizás incluso al mismísimo All for One. ¿Me necesitas allí? No, Tsukauchi negó con la cabeza bruscamente. Que aparezca sin un plan podría asustarlos. Hasta que no tengamos una estrategia infalible, quédate donde estás. Olmigt exhaló entre dientes. Entonces, si no pasa nada, si esto es solo tu paranoia, te disculparás. Con ella. En persona. Por supuesto, dijo Tsukauchi sin dudarlo. Si me equivoco, asumiré toda la responsabilidad. Olmigt asintió con rigidez. Hablaré con Nezu. Y. Mantendré a Eraserhead al tanto. En secreto. No puede sospechar nada. No lo hará, prometió Tsukauchi. Si se da cuenta de que la estamos vigilando, corremos el riesgo de perderlo todo. Olmigt se detuvo en la puerta, su figura proyectando una larga sombra sobre la habitación. Entonces lo haremos a tu manera. Por ahora. Y entonces se marchó, y la puerta se cerró tras él con un clic. Tsukauchi miró fijamente la puerta vacía, con una sonrisa forzada en los labios. Sabía que había enfadado a su mejor amiga. La repentina transformación en musculosa había sido prueba suficiente. Pero, ¿qué otra opción tenía? Si sus instintos eran correctos, si la liga realmente atacó durante el campamento de entrenamiento, si ella realmente se volvió contra ellos en medio de ese caos, era una apuesta que no podían permitirse perder. Espero estar equivocado, murmuró, dejándose caer de nuevo en el sofá. Su mirada se desvió hacia las fotos esparcidas sobre la mesa, hacia aquella imagen casi amistosa de Konata y Shigaraki. Frunció el ceño. Todavía quedaba una pregunta sin respuesta, algo que lo atormentaba. ¿Quién le había enviado esas fotos a su bandeja de entrada en primer lugar? Si hubieran sido falsas, habría sido fácil. Llamarlo una estratagema, un intento deliberado de sembrar la discordia. Pero eran reales. Verificadas. Intactas. Y cuando repasó lo sucedido ese día, habló con todos los testigos, con todas las cámaras, desde todos los ángulos, la historia fue la misma en todas las ocasiones. Olvídalo, murmuró, frotándose la sien. Ahora mismo tengo problemas más importantes. Porque al final, todo se decidiría en el campo de entrenamiento. De una forma u otra, obtendrían su respuesta. ¿Adivina qué pasaba por mi mente cuando escribí este capítulo? Honestamente, no lo sé. Quizás solo el suave murmullo de una noche en vela, una habitación vacía y la idea de que las historias se sienten un poco solitarias cuando las escribo. Además, no olvides incluir esas piedras de poder. Al menos a mí no me ignoran, a diferencia de otras personas.